Hola, ¿qué tal? Feliz domingo, domingo 24 de julio del año 2022. Estamos en la semana 17, domingo de la semana 17 del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar las lecturas de este día. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 al 32. Dice así: Dijo entonces Yahvé: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grave. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 juntos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar en el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no. No habrá destrucción si encuentro ahí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentran ahí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40 justos, no lo haré. Abraham continuó todavía: no se enoje mi señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó: no lo haré si encuentro ahí 30 justos. Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si se encuentran ahí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20 justos. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi señor, y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren ahí solo 10. Yahvé dijo: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice así: hermanos, es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este día está tomada del
Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13. Escuchemos. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirán, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, mis queridos hermanos, las lecturas que la liturgia nos presenta para el día de hoy se estará basando más en la perseverancia de la oración, en la insistencia, en insistir hacia Dios. Si bien vemos en la primera lectura, encontramos pues a Abraham, un hombre de mucha fe, nuestro padre en la fe, intercediendo por un pueblo que está pues lleno de pecadores, lleno de tanta maldad dentro de esta ciudad, pero aún así Abraham intercede por ellos, intercede por este pueblo que pues está en pecado. La súplica, entonces, vemos entonces pues la súplica de Abraham en favor de los pecadores. En esto también se manifiesta la grandeza del corazón de una persona que ama y que ha conocido a Dios, que intercede por los demás, muy a pesar de que pues sean malos, de que se porten mal, sin dejar de corregir y de llamarles la atención si aquellos están actuando mal. El corazón de un hombre, de una persona, se conoce por el amor que tiene a los demás, a todos los hombres, a pesar de ser malos. Y un claro ejemplo, pues, es Abraham. Si bien dice en uno de los pasajes del Evangelio, nos va a decir que los fariseos dicen que tienen por padre a Abraham, pero ellos se preocupan más por sí mismos y no se preocupan por los demás, ¿verdad? Entonces, nos da a entender que amar y orar es muy necesario para que se conviertan los demás y eviten la muerte eterna.
Y esto de la vida y de la muerte eterna es lo que nos estará también remarcando la segunda lectura, porque nos dice la segunda lectura que en otro tiempo estaban muertos espiritualmente. La gente de Sodoma y Gomorra está muerto espiritualmente, ha sacado a Dios de sus vidas, ha hecho a Dios a un lado. Y Jesús, por medio del bautismo, viene a darnos entonces esa vida eterna. Mientras que en la primera lectura, el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba muerto espiritualmente y lleno de egoísmo, de orgullo, lujuria, de vicios denigrantes, cuando querían abusar de Lot. Vemos tanta soberbia, tanta vanidad, el poder y las riquezas que hoy en la actualidad también lo seguimos viendo, ¿no? El ver tanta maldad, tanta injusticia, tantos secuestros, tanta violencia, pareciera que estamos viviendo en la misma actualidad que la de Sodoma y Gomorra. Cuando una persona está muerto espiritualmente, te hace andar por la vida todo, pues, temeroso, deprimido, sufre de ansiedad, de soledad, vacilante, tu vida no tiene sentido, no le encuentras un futuro. Siendo todos bautizados, no se despojan todavía de sus pecados. Pecados de lujuria, pecados de obras, actuando mal, haciendo violencia, pecados que ahora lo quieren suavizar, el pecado de matar a los bebés dentro del vientre de la madre, a los bebés no nacidos, el pecado de la fornicación, el pecado de las relaciones entre dos hombres o dos mujeres, el pecado que no los deja tranquilos, el pecado de la infidelidad, del engaño, de la mentira. Si una persona es bautizada, un hombre es bautizado, debería vivir apasionadamente por Cristo. Y por Cristo, por amor a Cristo, debería llenarse toda su existencia. Sin embargo, más que eso, hoy miramos cosas muy depravantes en la sociedad. Tantas cosas que la sociedad nos ha impuesto. Muchos bautizados no pertenecen a una comunidad. Muchos bautizados viven fuera de la comunidad de fe que los ha acogido, que los ha recibido. Y hoy por hoy seguimos viendo lo mismo. ¿Cuántos papás, cuántos padres, padres de familia, cuántos padrinos solamente vienen y bautizan a sus hijos y no vuelven a regresar hasta su siguiente sacramento? Muchos buscan como compadres el que les cae bien, el que es más rico, el que tiene poder, tiene riquezas, el que se la pasa de parranda con el papá, y solamente bautizan por el puro compromiso, pero se consiguen de padrino a alguien que vive en infidelidad, alguien que ni siquiera está casado, alguien que ni siquiera vive su fe. ¿Cómo podrá entonces ayudar a su ahijado a llevar una vida de fe, una vida santa, una vida encaminada a la santidad, si ni los propios papás, sino los propios padrinos llevan una vida de fe? La vida de fe se tiene que ir renovando. Y hoy cuando a los padres y padrinos se les habla de unas ciertas clases, de unos cursos prebautismales, se quejan demasiado, van y buscan otro lugar donde no les exijan nada y prefieren pagar.
Y todavía, muy cínicos, dice que la iglesia les cobra mucho, pero en sus parrandas, en sus fiestas, gastan mucho más de lo que tienen. Y ahí sí no les preocupa nada. Ahí sí no les cuesta nada. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente y solamente están actuando por un simple compromiso. Sin embargo, en el Evangelio nos estará hablando de los discípulos que no quieren seguir con un simple compromiso, sino que se admiran de la oración que hace Jesús y ellos se preparan, le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Ciertamente hoy también el sentido de orar, muchos se la pasan solo pidiendo y exponiendo sus problemas o exigiéndole a Dios sus caprichos. Si bien en el versículo 10 de este evangelio, del evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 10, pidan y se les dará. Muchos piden para sí mismo, muchos piden para su egoísmo, para uno mismo, solo para ellos, solo para su familia. Sin embargo, si vemos desde la primera lectura, Abraham no pide para sí mismo, no pide nada para él, intercede y pide para un pueblo. El ejemplo de Jesús, el hombre que no pide para sí mismo, pide por todos los que le siguen. Te pido por ellos porque no se pierda ninguno de ellos, dice al Padre. Y hoy cuando se reza el Padre Nuestro se hace de una forma sistemática, de una forma rutinaria y no se hace conciencia. Para un bautizado sabemos que tiene un Padre y cuando rezamos el Padre Nuestro decimos Padre. ¿Quién puede decir Padre? Aquel que se considera un hijo. ¿Quién es el que se considera un hijo? Aquel que hace lo que su padre le agrada. La pregunta cuando tú rezas, ¿haces conciencia de que realmente te has comportado como un hijo? Ayer sábado, ¿te comportaste como un hijo? ¿O dentro de tus parrandas, dentro de tus fiestas, te pusiste bien borracho y hoy sí bien tranquilamente vienes y rezas? Dejemos de ser hipócritas. Basta de llevar una vida cristiana mediocre. Le decimos, venga tu reino, pero no dejas que Dios reine en tu familia y en tu vida. No dejas que Dios entre en tu vida. Vives amancebado, vives arrejuntado nada más y no has querido casarte. No has querido recibir la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio. Danos el pan de cada día, le dices, pero solamente pides para ti y no pides para los demás. Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello. Perdónanos y tú no has perdonado aquella traición, no has perdonado aquel robo, no has perdonado aquella injusticia, no has perdonado aquel engaño, no has perdonado aquel insulto. ¿Cómo quieres que si Dios te perdone? Si tú no puedes perdonar. ¿Y quién eres tú para no perdonar si Dios te ha perdonado a ti? Se ha sacrificado por ti. Nos dice la segunda lectura. En el versículo 14 de Colosenses, capítulo 2, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Pero tú no puedes perdonar. Sientes ese odio, ese rencor, esas ganas de venganza, de hacer pasar por lo mismo que a ti te hicieron. Pero tú si le dices a Dios que te perdone.
¿Es justo que pidas lo que tú no has dado? ¿Crees que eso es justo? En el Evangelio, en el versículo 8, la insistencia de un amigo, que si bien podemos decir que sin ganas se levanta, pero por insistencia el otro lo atiende. Tú pides una vez y quieres que Dios te obedezca. Y para acabarla solamente buscas y pides caprichos nada más. No una realmente necesidad de orar o de pedir a Dios. Dios no cumple caprichos, ni cumple para engrandecerse. Hay quienes le piden, dame trabajo, y cuando lo tienen, se olvidan de Dios, ya no van a la iglesia, trabajan hasta los domingos y también cometen el pecado de no santificar las fiestas. Piden dinero y cuando lo consiguen, lo derrochan en los vicios, en lugares de perdición. O lo pides para ir a gastártelo en cosas sucias y todavía le exiges a Dios que por qué no te da. Tengamos pues en cuenta, mis hermanos, cómo pedimos a Dios y qué tanto insistimos en nuestras necesidades. ¿Es una necesidad o una necedad lo que tú estás pidiendo? Que el Señor nos ilumine pues a tener ese discernimiento de saber pedir y de darnos también a los demás y pedir por los demás. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.